Buenas, sean todos y todos bienvenidos una vez más a este tu espacio, Palabra de Tiempo, que se transmite por GDM Estudio TV, canal 74. Amados, me siento feliz, me siento contento porque vemos la mano de Dios obrando de una manera poderosa, principalmente en nuestro país, República Dominicana. Doy gracias a Dios día a día por todos los milagros y la maravilla que Dios hace, primeramente en mi vida, por el privilegio de mantenerme de pie, por voluntad de su fuerza. Hoy quiero darle una felicitación muy especial a todas esas personas que se han mantenido día a día con nosotros en sintonía con su programa Palabra a Tiempo. Y este es miércoles de reflexión, miércoles donde el Señor nos da una vez más la oportunidad de predicar y exponer su palabra ante el medio público. Me gustaría decir o darle qué es lo que es ser cristiano. Ser cristiano no es algo tan a la ligera. Ser cristiano es algo hermoso, algo bello, pero es sufrido. El cristiano no es simple y llanamente el ser que usted ve en la calle, que siempre está gozoso, que siempre está animando a los demás. Hay cristianos que animan tanto a una persona para que no esté en esa posición, pero esa persona que te está animando, ¿sabe algo? Está cuando viene a ver más destruido, más cabizbajo que tú. Pero ha aprendido a depender de Dios. Este cristiano no puede darse el lujo de demostrar su debilidad. Donde la debilidad de nosotros debería de ser Cristo Jesús. Ahí es que debemos de ser débiles en todos los momentos para no flaquear. Entonces, en el contenido de hoy, me quiero basar a lo que es la identidad del cristiano o la identidad en general. Pero también en ese mismo aspecto, quiero hablarle de lo que es imitador. Vamos a iniciar con lo que es la identidad. Nosotros por identidad tenemos lo que son los carnet, la cédula, el pasaporte, un t-shirt, un uniforme que te identifica con algo. Esa identidad, si tú tienes un eslogan de una empresa, me voy a ir por este punto. La gente te van a identificar que tú trabajas en esa empresa. Pero si tú vas a entrar a un banco o va a hacer alguna transacción, te van a pedir un documento, que ese documento te va a identificar que eres tú, el portador de ese documento, sea una cédula, un pasaporte, una licencia de conducir. Entonces ahí tiene algo que te identifica. Eso que te está identificando, todos van a ver que es algo genuino, que es algo personal, que es algo tuyo. Me estoy dando a entender con lo que es la identidad. Perdón. Ahora vamos con lo que es imitador. Todo ser humano que es imitador, sea de otra persona, o de un sonido, o de un gesto. Hay gesto o baile que tú imitas, que van a decir, wow, lo hace idéntico a fulano. Cuando tú eres un imitador de un comediante, tú haces los gestos y el hablar de esa persona. Entonces por eso van a decir que tú eres un imitador. Un imitador. Julio Zavala. Julio Zavala es un imitador dominicano que imita a cientos de personas, incluyendo mujeres. Hace los mismos gestos. Julio Zavala te baila, te canta y habla idéntico a las personas. Yo recuerdo las imitaciones de él
la persona que falleció, Juan Gabriel, Michael Jackson, Pavarotti, imitaba a un sinnúmero de personas. Eso caracteriza a Julio Zavala como un imitador. Que yo diría, pero ¿cuál es su verdadera voz? Porque hemos escuchado tanta voz de este artista, Julio Zavala. Pero bien, un sonido. Tú puedes imitar un carro, un sonido de una alarma, un sonido de un grito de un niño. Y eso va a identificar qué tipo de sonido que tú estás haciendo en ese momento. Pero ahora vamos con lo que es ser cristiano. Ser cristiano se denomina por un sinnúmero de contenido. Vamos a ir desarrollando poco a poco para que puedan entender la semántica a donde yo lo quiero llevar. Podríamos leer en lo que es en Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bonita palabra. Cuando este siervo está diciendo esta palabra en Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Wow, qué bella palabra, como él anduvo. Pero cuando se dice como él anduvo, ¿a quién se está refiriendo? Los apóstoles andaban con alguien. Entonces, si tú eres cristiano, debe de andar como tal, debe de vestir, debe de hablar, debe de comportarte para con los demás, para que puedan decir, él es un cristiano. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos en la calle un sinnúmero de personas que dicen, yo soy cristiano? Y hay algo como un cliché que no lo hacemos como automático, que miramos a esa persona disimuladamente de abajo hacia arriba y decimos en nuestro interior, no cuestionamos cómo él dice ser cristiano, cómo ella dice ser cristiana. Su vestimenta identifica otra cosa. Mire por dónde va este asunto. La vestimenta de un cristiano identifica si lo eres. Debe de vestir como tal, porque tú estás representando el reino de Dios en la tierra como sacerdote. Amados, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Nosotros somos sacerdotes del reino establecido en la tierra y como tal debemos de vestir. Yo soy cristiano, pero estoy hablando y me estoy moviendo de una forma que no es adecuada. Entonces van a decir, pero ven acá. Y los cristianos pueden tener este vocabulario, este tipo de léxico, porque es una forma de cómo medirnos a nosotros mismos. Debemos de tener mucho cuidado de cómo nosotros hablamos delante de las demás personas, porque nosotros somos imitadores de Cristo. Amados, cuando nosotros nos peinamos, que vamos a nuestro barbero, a nuestro estilista, tenemos que darnos un corte no militar, aunque sí somos militares del reino, pero debemos de darnos un corte adecuado. Debemos de medirnos mucho con los cortes, porque nos van a señalar con las mismas personas que no son cristianos. Entonces esto va a provocar dudas entre las demás personas. Van a decir, pero él dice que es cristiano, pero su pelada, yo se la vi a un tigre por ahí, o a un delincuente, a un malhechor. Entonces no hay, ¿cómo se dice? Tú estás imitando las cosas del mundo. Y la palabra habla de esto, que el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, debemos de estar claro
cómo vestimos, cómo hablamos y cómo está nuestra integridad física primeramente. Cuando nosotros nos recortamos, estamos identificando algo en nosotros y eso nos va a identificar entre muchos. Amados, vamos a nuestra primera pausa comercial y cuando retornemos venimos con más de su programa Palabra a Tiempo. Es un privilegio uno tener su casa. Aquí a veces yo me doy cuenta que llueve cuando salgo afuera y miro la calle. Eso fue algo emocionante cuando llegamos. Mi hijo, precisamente el día que nos mudaron, pidió eso de regalo de cumpleaños. Allá yo tenía intranquilidad. Ya para esta fecha, en temporada ciclónica, nosotros teníamos ya los ajuares listos para salir, porque usted sabe que no es lo mismo estar tranquilo que estar en una zozobra de vida. Esta nueva vivienda significa todo para seguir adelante. Este es un gobierno que trabaja y se nota, porque mire mi casa donde estoy. Solo un gobierno que trabaja incansablemente construye futuro. Solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana. Con la gente y para la gente. Por favor, en efectivo. ¿Y van a querer factura? Siempre que te pregunten eso, ponte vivo. Paga como tú quieras, pero pídelo todo con factura para consumidor final. Las facturas te protegen siempre. Ojo familia, al momento de adquirir bienes y servicios para tu evento, fíjate que tu factura tenga los elementos necesarios que la hacen válida y aseguran que el ITEVIS que te cobran no se quede en el negocio. Ya saben, novatos, que no se queden con el ITEVIS. Sí, con factura para consumidor final, por favor. Revisa tu factura. Buenos días, chicos. Ellos están preparados. La espera terminó. La emoción ya se siente. Inicia la gran final de la 8ª edición de los Juegos Deportivos Escolares 2017. La provincia de Santo Domingo se viste de gala con la participación de más de 3.000 estudiantes atletas de 21 disciplinas de todo el país en una gran fiesta deportiva del 5 al 10 de diciembre en las instalaciones deportivas del municipio de Santo Domingo Este y el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Juegos Deportivos Escolares 2017. Ministerio de Educación. El aplicador será recibido por los representantes de la Comisión Regional, Distrital y Centros Educativos y será trasladado al aula asignada, en donde encontrará el listado de los docentes a evaluar. El delegado designado por la Comisión Técnica Nacional entregará al aplicador los instrumentos a utilizarse. Se evaluarán todos los docentes y directivos convocados. El instrumento de autoevaluación será respondido por el docente y directivo según corresponda y no podrá ser utilizado para otro docente o directivo. Al finalizar el proceso, el aplicador deberá solicitar al personal docente la fotocopia de la cédula de identificación nacional, la cual se adjuntará a los instrumentos de evaluación. Evaluación del desempeño docente 2017. Ministerio de Educación. República Digital te ahorra tiempo y te facilita la vida. Son muchos los servicios en línea que ponemos a tu disposición. Ya el pago y descargo de multas de tránsito lo puedes realizar totalmente en línea. Desde que realices el pago en línea, al instante tus multas son canceladas en la base de datos de la Procuraduría y AMET DGCET.
Con este servicio en línea ahorrarás tiempo y no tendrás que hacer largas filas. ¿Tu vehículo presentó alguna falla en la carretera? No te preocupes. Con la aplicación móvil de asistencia vial, mediante el GPS, te ubicarán de manera inmediata para darte el servicio de asistencia de manera ágil y eficiente en cualquier punto del país. En caso de una incidencia cotidiana en la que toque intervenir a obras públicas, acude a la aplicación Repórtalo, donde podrás subir tu foto y la ubicación para que ésta sea atendida. Esto es para que todo ciudadano pueda, a través de esa aplicación celular, reportar cualquier daño vial. Si hay un hoyo, si hay algún tipo de inundación, si hay algún tipo de inconveniente en una vía, ya sea primaria, secundaria, en calles y avenidas, puedas reportarlo digitalmente a través de esa aplicación digital e inmediatamente ese reporte será puesto en una cola para ser atencionada por las brigadas de mantenimiento vial. República Digital, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entra a República Digital, www.republicadigital.gov.do. Amados, ya estamos de regreso en su programa Palabra a Tiempo. Les recordamos que estamos transmitiendo por GDM Estudio TV, canal 74. Amado, me gozo de mi Padre, el Dios Todopoderoso, por mostrar sus maravillas a través de un hombre. En el Viejo Testamento está registrado desde el Génesis, vamos a decir hasta el libro de Zacarías, no, hasta el libro de Juan, que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Pero cuando Jesús hace lo que es la comisión, le entrega ministerios: evangelista, maestro, pastor, profeta y apóstol. Profeta. Amados, tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos de los siervos de Dios. Cuando nosotros hablamos de algo que desconocemos o que no sabemos, entonces podríamos estar errando y haciendo el ridículo ante los demás. Si usted no presenció este acontecimiento de el profeta Stevie Joshua, tengo para decirle que si usted no fue, no se lleve de lo que los demás están diciendo, porque Dios se mueve de la forma que Él quiera, como Él quiera hacerlo. Totalmente el poder es de Él y la gloria le pertenece a Él. A Dios le ha placido utilizar a este hombre, al igual que como ha utilizado a otras personas más. Dios ha utilizado a un dominicano llamado Juan Carlos Harrigan con una prédica tremenda. Lo ha usado en milagros de sanidad. Ustedes han visto los videos, pero él es un dominicano. Dios lo ha utilizado a él. También ha utilizado a otro pastor llamado Israel Garavito, el que canta cuando se levanta el mar y los vientos soplen. Este hombre, presenciado por mí mismo, hizo grandes maravillas, ministraciones de parte de Dios. Entonces, nosotros tenemos una mala tarea de decir que algo no es de parte de Dios cuando Dios no nos usa a nosotros, cuando nosotros no somos esa fuente, cuando no somos ese canal de bendición. Pero si es a otra persona, de una vez empezamos con las cuestiones de decir
que fueron hechicería, que fueron brujería. Entonces yo quiero, voy a hablarle primeramente a los cristianos. Usted como siervo de Dios que lee la Biblia, que usted sabe que Dios camina por senderos misteriosos. Yo quiero que usted me explique a mí cómo un brujo va a costear una publicidad tan grande, va a alquilar un estadio tan grande, costeándolo él. Pero está bien, este no es el meollo de lo que yo le quiero decir. A lo que yo le quiero decir es cómo esta persona, que la han denominado muchas personas como brujo, le va a estar dando la gloria a Dios. Va a venir predicando un mensaje donde él está exponiendo que todo lo está haciendo Dios, está hablando de lo que Dios hizo y le está dando la gloria y la honra a Dios. Amado, no todo el que hace algo de este tipo le da la gloria a Dios, mas sin embargo se cogen la gloria. Y él en ningún momento, que ahí lo presenciaron muchos pastores, misioneros, evangelistas, que él en todos los momentos le dio la gloria a Dios. Cuando a mí me hablaron de esta persona, yo dije, ¿quién es? No lo conozco, tengo que ser honesto, no sé quién es. Mi esposa me ha preguntado que cómo se dio, que yo he escuchado. Dije yo, bueno, yo te voy a ser honesto. Yo no lo conozco, no fui, no voy a hablar de algo que yo no haya presenciado, pero cuando mi pastor hable el domingo en la congregación, entonces yo puedo tomarme atributos de decir algo. Entonces me dio un poco de curiosidad y me puse a ver ciertos videos, ciertos comentarios. Me sentí un poquito mal por cómo se estaba hablando del siervo de Dios. Amado, cuando el pastor el domingo cogió el micrófono, Andrés Solano Rubáez, mi pastor, yo veo que mi pastor habló muy bien de esta persona. Óigame, cuando yo escuché que mi pastor, un hombre tan pulcro, un hombre tan recto, habló de Stevie Joshua, yo dije, wow, de lo que yo me perdí. Mi pastor fue a verlo y yo no fui a verlo. Pero ¿sabe algo? Que allá hay un pastor dentro de la congregación, mi padre espiritual, llamado Junior Hill. Él cargó a una joven y la pasó por encima de la valla y esta persona salió caminando. Y él no es una persona que va a mentir. En el barrio se conoce al pastor Junior Hill y él dio fe y testimonio de lo que este hombre hizo. Mi pastor dijo que sintió una presencia y una gloria inmensa de parte de Dios. Perdón. Y la palabra dice que donde está el Espíritu hay libertad. Y ahí estaba el poder de Dios manifestándose entre muchas personas. Hubo un comentarista que habló muy mal de él. Me sentí, wow, simple y llanamente porque tú no estuviste ahí. Está bien que Dios ha permitido el medio de los médicos, pero Él es el médico por excelencia, porque si a eso vamos, Lucas, el discípulo, era médico. Y andando con Jesús, en ningún momento Lucas sanó a alguien. Todo lo hizo Jesús. Aunque después haya vuelto a ejercer lo que estaba haciendo, pero nunca hizo nada. Todo lo hizo Jesús, dándole la gloria al Padre, porque todo lo que Jesús hacía era porque el Padre le indicaba hacerlo. Para que nosotros hoy en día hagamos lo mismo, que hagamos todo para el Padre por indicación del Padre. Entonces, amado, vamos a tomar un poco de conciencia y vamos a profundizar un poco más en las Sagradas Escrituras, porque yo mismo he presenciado muchos milagros de sanidades de parte de Dios, cosa que yo
no la hago humanamente, la hago en un momento de adoración espiritual a Dios. Y si a Dios le place usarme en sanidad, pues Él lo va a hacer. Óiganlo bien, Él lo va a hacer. Si Dios quiere usarme en profecía, Él lo va a hacer, porque Él me va a usar como Él quiera. Es un don de Dios, dado por el Espíritu Santo. Y dice la palabra que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amados, ya vosotros tenemos lo que es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el poder de Dios accionar. Es el don perfecto de Dios. Sin el Espíritu Santo nada podríamos hacer. Amado, vamos a crear un poco de conciencia. Dios hace milagros. Yo lo creo. Y sé que muchas personas de las que estuvieron ahí dan testimonio de que eso sí es así. Pero vamos a proceder ahora con otro tema. Porque gracias a Dios muchas personas fueron sanadas. Le damos la gloria y la honra a Dios. Y damos gracias por todas esas personas que fueron sanadas en esos días de campaña por el profeta Stevie Joshua, ese siervo de Dios. Amados, cuando nosotros leemos lo que es en Juan 2, primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amados, por como tú te conduces, van a decir qué tipo de siervo tú eres. Dice la palabra, que por sus frutos lo conoceréis. Una cosa es lo que tú puedes mostrar, a otra cosa lo que tú eres. Lo que tú eres va a resaltar para los demás. Recuerdo en la lectura un acontecimiento que se lo voy a decir. Habemos muchos cristianos que interpretamos y decimos la palabra de una forma que podemos ofender a unas personas sin darnos cuenta, porque carecemos de conocimiento de la misma, de la palabra. Pedro, en un momento dado, cuando Jesús es apresado, se le acercan y le dicen, pero tú hablas como ellos. Pedro lo ha negado, no, mujer, y se va. Algo identificó a Pedro, que Pedro estaba hablando como hablaba el maestro. Más adelante le dicen, pero yo te vi con él. No. Siguió para adelante. Ya te están viendo. El cristiano debe ser visto en lugares donde se identifique que es cristiano. Debe de hablar, de identificarse como cristiano. Pero más adelante paran a Pedro una vez más y le dicen, pero que tú hablas como ellos. Tú hablas como ellos. Es decir, Pedro está hablando, está actuando de una forma totalmente cristocéntrica. Cuando digo cristocéntrica es porque en ese momento Pedro no hubiese conocido otra cosa más que andar con el maestro. Pedro se está identificando con otra persona. Pedro está siendo un imitador de una persona. Dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, por cuanto yo lo soy de Cristo. Oiga lo que Pablo dice, imítenme a mí, porque yo estoy imitando al maestro. Perdón. Lo que voy a decir ahora lo voy a decir por mí. Yo fui a predicar a una iglesia y cuando yo termino el sermón me paran en la puerta y me dice, varón, disculpe, usted se parece a un pastor predicando. Yo me sonrío y digo, wow, me van a decir que me parezco quizá predicando a Javier Martínez.
Cuando me dicen, usted se parece a un pastor que se llama Solano, yo me sonreí y me cuestionaba y digo yo, pero ¿por qué yo me parezco a ese hombre predicando? Y un día me paro frente al espejo y comienzo a predicarme a mí mismo. Y mi gesto, indiscutiblemente, son los de mi pastor. Y cuando salgo a predicar a otras iglesias, me identifico con mi pastor. Dirán ustedes, pero ¿qué tiene que ver esto? Si tú tienes que ser imitador de Cristo. Es que yo debo de imitar lo bueno. Lo bueno usted puede imitarlo. Pablo, perdón, imitó lo mejor. Pablo imitó a Cristo. Y uno de los que más resaltó en el Evangelio se llama el apóstol Pablo. Pablo se entregó de forma tal por el Evangelio que en un momento dado Pablo es llevado frente al rey Agripa. Y cuando ya ellos acusaron y hablaron, cuando ya le entregan a Pablo para que Pablo hable en su defensa, Pablo lo saluda. Le dice, quiero que me tengan paciencia porque me he tomado por dichoso. Pablo primero se está tomando por dichoso, que le dieron la oportunidad de él defenderse. Y lo segundo es que dice, sean pacientes al oírme, porque la palabra que le voy a decir necesita de interpretación. Cuando Pablo empieza a hablar, lo que le habla es de Jesús, de su encuentro, y le habla de la resurrección. Festo habla interrumpiendo a Pablo y le dice, estás loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco. Pablo sigilosamente le dice, no, Festo, lo que pasa es que le estoy hablando con denuedo, te estoy hablando con cordura, porque las palabras que Pablo le está diciendo son controversiales a lo que ellos ya tenían entendido. Ellos no creían en la resurrección, no aceptaban, no asimilaban esto. Pero pasó algo que mientras ellos hablaban, me voy a extrapolar a aquel lugar, y es que este hombre se queda mirándolo de lejos y se queda observando mientras Pablo está hablando. Y estoy hablando del rey Agripa. Cuando encierran a Pablo, estas personas que empiezan a hablarle, le dicen, Pablo, por poquito y me persuades a ser cristiano. Pero ¿saben algo? Que no era Pablo, era el Espíritu Santo, que es el único que convence al hombre de pecado, es el único que redime al hombre, es el único que puede vivificar al hombre. Pero para eso necesita un puente, y ese puente eres tú, ese puente soy yo, ese instrumento, ese vaso que Dios quiere usar, eres tú. Tú no tienes por qué depender de otras personas. Depende de Dios. Pablo dependió de Dios al 100%. Pablo escatimó todo, como lo dice la palabra, por basura para servirle al Señor. Pablo podía y quería perder su cabeza, pero por causa del Evangelio. Pablo nunca negó el Evangelio. Donde quiera que Pablo llegaba, se identificaba con el poder y la autoridad de su Cristo para con los demás. Y era notorio el poder, y que verdaderamente fue un llamado apóstol por el mismo Jesús que salió a su encuentro. Amado, en tiempos atrás hablaba que cada creyente necesita un encuentro con el Maestro. Todo creyente necesita entrar a la intimidad con el Maestro. Debe de entrar a aquella dimensión para que su corazón esté rendido delante de Dios, como entraba el salmista David, perdón, en adoración, en conquista de su presencia, para entrar en una existencia infinita, donde allá está la eternidad divina, el Dios Todopoderoso.
Amado, por donde quiera que Pedro pasaba, había un rasgo de Jesús en Pedro. Había algo que notaba que Pedro no era una persona común y corriente, que Pedro era un apóstol, que Pedro era un verdadero discípulo, porque sus credenciales no eran visibles, como decir, te voy a enseñar mi cédula, te voy a enseñar mi vestidura. No. Lo que Pedro portaba era tan poderoso que con las sombras de Pedro, los enfermos iban sanándose. Pedro no iba hablando, Pedro no iba glorificando a Dios verbalmente, quizás. La palabra no lo registra en ese mismo momento, pero sí dice que por donde Pedro iba caminando, los enfermos se sanaban por la sombra de Pedro. Pero si nosotros nos extrapolamos al Viejo Testamento, al Salmo 91, donde dice, al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo las sombras del Omnipotente, y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es decir, que donde Pedro estaba debajo del abrigo del Altísimo, y esta sombra no era la sombra de Pedro, sino la sombra del Nazareno, era la sombra del Altísimo, el propietario del Salmo 91. Este abrigo que Pedro portaba, vamos a decirlo de esta forma jocosa, un abrigo invisible, era la aura, era la gloria de Dios alrededor de Pedro. Señores, esto es real, esto no es un cuento de hada. La palabra es real. Dice que la Biblia es la palabra de Dios revelada. Lo que está ahí en la Biblia, en la Reina Valera 1960 y demás Biblia, son hechos, son la palabra de Dios revelada. Lo que está ahí ya está revelado, pero para usted entenderlo, debe portar el Espíritu Santo. La Biblia no se interpreta humanamente, porque humanamente vamos a carecer de bajos conocimientos. Pero si la leemos conforme al Espíritu Santo, le voy a decir que usted va a tener una revelación divina. Va a tener una persuasión diferente a lo que está ya escrito, pero Dios es quien te lo va a revelar. Al igual que el don que es por el Espíritu Santo va a ser accionado en el momento que a Dios le plazca usarte. Amado, vamos a nuestra próxima pausa comercial y en breve retornamos con más de su programa Palabra a Tiempo. Es un privilegio uno tener su casa. Aquí a veces yo me doy cuenta que llueve cuando salgo afuera y miro la calle. Eso fue algo emocionante cuando llegamos. Mi hijo, precisamente el día que nos mudaron, pidió eso de regalo de cumpleaños. Allá yo tenía intranquilidad. Ya para esta fecha, en temporada ciclónica, nosotros teníamos ya los ajuares listos para salir, porque usted sabe que no es lo mismo estar tranquilo que estar en una zozobra de vida. Esta nueva vivienda significa todo para seguir adelante. Este es un gobierno que trabaja y se nota, porque mire mi casa donde estoy. Solo un gobierno que trabaja incansablemente construye futuro. Solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Por favor, en efectivo. ¿Y van a querer factura? Siempre que te pregunten eso, ponte vivo. Paga como tú quieres, pero pídelo todo con factura para consumidor final. Las facturas te protegen siempre. Ojo familia, al momento de adquirir bienes y servicios para tu evento, fíjate que tu factura tenga los elementos necesarios que la hacen válida y aseguran que el ITEVIS que te cobran no se quede en el negocio.
Ya saben, novatos, que no se queden con aliteris. Sí, con factura para consumidor final, por favor. Revisa tu factura. Buenos días, chicos. Ellos están preparados. La espera terminó. La emoción ya se siente. Inicia la gran final de la 8ª edición de los Juegos Deportivos Escolares 2017. La provincia de Santo Domingo se viste de gala con la participación de más de 3.000 estudiantes atletas de 21 disciplinas de todo el país en una gran fiesta deportiva del 5 al 10 de diciembre en las instalaciones deportivas del municipio de Santo Domingo Este y el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Juegos Deportivos Escolares 2017. Ministerio de Educación. El aplicador será recibido por los representantes de la Comisión Regional, Distrital y Centros Educativos y será trasladado al aula asignada, en donde encontrará el listado de los docentes a evaluar. El delegado designado por la Comisión Técnica Nacional entregará al aplicador los instrumentos a utilizarse. Se evaluarán todos los docentes y directivos convocados. El instrumento de autoevaluación será respondido por el docente y directivo según corresponda y no podrá ser utilizado para otro docente o directivo. Al finalizar el proceso, el aplicador deberá solicitar al personal docente la fotocopia de la cédula de identificación nacional, la cual se adjuntará a los instrumentos de evaluación. Evaluación del desempeño docente 2017. Ministerio de Educación. Amados, ya estamos de regreso en su programa Palabra a Tiempo. Aún me sigo gozando en los deleites de Dios, porque así como ustedes me ven, que pero me estoy moderando lo más posible. Si hubiese sido ya en una iglesia o en mi congregación, ya yo hubiese estado brincando, dando vueltas y todas estas cosas, porque el poder de Dios es maravilloso, hermano. Damos gracias por esto. Amados, sigamos con el tema, y es que nosotros somos imitadores de Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Nosotros somos imitadores de Él. Entonces debemos de hablar como Él habló. Debemos de comportarnos así como Cristo se comportó. Si nosotros leemos a cabalidad lo que es la Sagrada Escritura, nos vamos a dar cuenta de cómo Cristo anduvo en la tierra. Y el poder de Dios es tan maravilloso que el hecho de que esta mujer que padecía durante tantos años de un flujo de sangre, que registra la palabra que esta mujer acabó todo lo que ella tenía, ya no tenía nada, y de la nada es que entonces Dios sustrae un milagro. Cuando esta mujer agotó todos los recursos, entonces acude hacia la multitud con un corazón ya dispuesto para Dios. Pero algo vio ella entre el grupo que identificó a Jesús, y fue la ropa sacerdotal. Jesús andaba tal y como lo que él era, el sacerdote inmutable de Dios. Ella lo que vio fue la ropa sacerdotal, y ella sabía en su corazón que arrastrándose, mejor dicho, postrándose de rodillas, podía toparle el borde del manto que Jesús traía. Ella lo dijo en su corazón: si tan solo tocar el borde de su manto, sería sana de este azote, porque ella sabe que está viendo a un sacerdote.
Amado, cuando esta mujer toque el borde del manto, yo quiero que usted sea extrapolado así como yo hacia ese momento, visualícelo. Para ella tocar ese borde tuvo que agacharse, tuvo que tocar la rodilla en tierra y tirar la mano entre tanta gente y topar el borde de Jesús. Pero amado, lo que topó fue el borde. Ella no le topó en sí a él, sino al borde. Cuando Jesús se para, se voltea, ¿quién me ha tocado? Maestro, la multitud te aprieta. No, alguien me ha tocado. Maestro, somos muchos, la multitud te está apretando. Alguien me ha tocado porque poder y virtud ha salido de mí. Esta mujer avergonzada, maestro, perdóname, yo te he tocado. Ya ella estaba sana. Amado, esta mujer fue con una fe que esa era su única esperanza. Y en el momento de tu desesperación, en el momento de tu angustia, cuando ya tú ves que ya tú no tienes recursos, que tú solamente dependes de Dios, ahí es que Dios se glorifica para que tú sepas que lo que te aconteció fue de parte de Dios. Y tú vas a salir entonces testificando que Dios es real y que Dios hizo esta obra o este milagro. Amado, Dios ha operado a muchas personas. Dios ha libertado a muchas personas. Dios ha hecho miles de millones de trillones de milagros. Pero el más importante, ¿usted sabe cuál es? Cuando un alma es salva. Cuando Dios liberta a una persona, que esa persona es salva. Porque esto es lo que Dios quiere, que nosotros procedamos al arrepentimiento, y por el arrepentimiento y purificación de nuestras almas, entonces que vamos a poder entrar al reino de los cielos. Amados, seamos imitadores de Cristo. Tema número 1, sean imitadores de Cristo. 2, sean portadores de su Santo Espíritu. Y 3, para concluir, salgan a predicar bajo la dirección de Dios, salgan a los hogares bajo la dirección de Dios y obediencia de sus pastores. Un siervo obediente es un siervo exitoso. Hemos llegado a la parte final de este programa. Que Dios le continúe bendiciendo a todos rica y abundantemente. Nos veremos mañana en otro segmento, y el próximo miércoles, si Cristo no ha llegado, nos veremos en otro segmento bíblico bajo la voluntad de Dios con otro tema. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.